Feliz día nuevamente con todos ustedes en esta primera convención internacional de facilitadores de la Escuela Internacional de Audio y Crecimiento. Ya tenemos por aquí a nuestro amigo Gumer da Costa. Gumercindo, ¿cómo estás? Te cuento, Gumer, antes que se me olvide, Mario Correia te envió un afectuoso abrazo. Está ahorita en la calle, pero que no me olvidara de mandarte ese caluroso abrazo, que recordando esa tarde en Los Palos Grandes, bueno, que qué bonito y que conocieras a Mario de hace mucho tiempo. Gustavo, ¿cómo estás, hermano querido? Excelente, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Estamos diciéndole aquí que están entrando las personas. Esto es así, este proceso, van entrando. En lo que tengamos mínimo, arrancamos para que el tiempo sea lo más productivo posible y en la medida que van avanzando, yo con mucho gusto lo voy admitiendo. Entonces, Excelente. yo creo que es un momento ya, déjame darte autorización también para que puedas presentar tus diapositivas. Si quieres, puedes probar allí, Gumer, para ver que estén allí las diapositivas y puedas subirlas. Y así, de esa manera, entonces, excelente, excelente, hermano, excelente. Wow, esto va a estar muy bueno. Por eso que me voy a ir detrás de bastidores para verlo con mucha concentración. Vale. Arrancamos, hermano querido. Muchas gracias. Para ver cómo te escuchamos. A ver, ¿me están escuchando bien? Muy bien, fuerte y claro. Perfecto. Excelente. Excelente, hermano. Primero agradecerte a ti, Augusto, agradecer a todas las personas que están participando en este evento porque realmente la idea es fabulosa y creo que esto está permitiendo que nos podamos enriquecer de muchas visiones y formas de trabajar. Vamos a hablar sobre negociación. Este tema me fascina y voy a tratar de ir rápido porque hay muchas cosas que hablar y decir y podemos conversar bastante sobre el tema. Primero, entender que el gran reto de hoy es entender que estamos viendo un mundo que hay escasez de recursos y que hay muchos conflictos. Y esos conflictos hay muchas formas de resolverlos. Puede haber, los conflictos se pueden resolver a través de peleas, se pueden haber a través de juicios, se pueden a través de discusiones, pero la forma más importante y fácil e interesante y a largo plazo es a través de la negociación. La negociación busca siempre lograr un acuerdo y aquí vamos a entender qué tipos de acuerdos tenemos que trabajar. Entonces, dos palabras importantes acá es entender que siempre arrancamos con un conflicto o potencial conflicto y la herramienta, la estrategia, el camino es justamente la negociación. Vamos a definir esto que estamos hablando de negociación. La negociación, vamos a leerla por completo y las vamos a ir explicando. Es un proceso donde dos o más partes, mi esposa y yo, mi jefe y yo, mi cliente y yo, dos partes con intereses comunes y en conflicto, se reúnen voluntariamente para presentar y discutir propuestas explícitamente con el propósito de lograr un acuerdo. Lo más importante de esta definición son tres elementos, vamos a decirlo. Tres elementos son los que encabezan. Lo primero es entender que esto es un proceso que podemos dirigir, que podemos controlar. Está a nuestro alcance poder manejar ese proceso y las etapas de la negociación. Segundo elemento importante, que hay intereses en común y hay intereses en conflicto. Muchas veces pensamos que solamente están los intereses en conflicto, pero hay más cosas que me unen a la otra persona que me separan. El buen negociador va a apuntar a eso para disminuir la tensión, para disminuir el conflicto, trabajar las cosas en común. Ahora,
entendemos que hay esos elementos de discrepancia entre una parte y la otra. Nos reunimos voluntariamente, nadie puede ir obligado a un proceso de negociación porque al final, si no, no se va a cumplir el acuerdo que lleguemos a trabajar. Hay que presentar propuestas explícitas. Augusto colocaba un pensamiento donde decía que la negociación es un acto de influencia para llegar a un acuerdo para resolver ese conflicto. Sí, eso es. Tenemos que influir, tenemos que comunicarnos. Y el propósito al final es un acuerdo. Hay tres tipos de acuerdo en la negociación. El acuerdo del tipo ganar-perder, positivo o negativo, donde una parte se siente ganadora, ha logrado su resultado, y la otra parte se siente perdedora. Yo siempre pregunto en los cursos, ¿cómo va a venir en la próxima negociación ese que perdió? Ese que perdió en la próxima negociación, si tiene más capacidad, tiene más poder en la negociación, va a tratar de ganar. Entonces, esa no está construyendo una relación a largo plazo, pero eso es un tipo de acuerdo. Y en algunos momentos vamos a ver que es válido lograr ese tipo de acuerdo del tipo ganar-perder. Hay otro tipo de acuerdo que no tenemos que olvidarnos, el perder-perder, donde ninguna de las partes puede o cubre su necesidad básica. Algunas personas me dicen, oye, Gómez, pero eso no hay un acuerdo. No, sí hay un acuerdo donde ninguno de los dos cubre su necesidad básica, donde ninguno de los dos cubre sus intereses. Yo voy a decir una y varias veces, y les pido que lo recuerden, que es preferible un acuerdo perder, perder, a un acuerdo ganar, perder, si la relación a largo plazo es importante. Y ya estamos viendo un indicador importante dentro de la negociación, que es la importancia de la relación. El último tipo de acuerdo es el acuerdo del tipo ganar-ganar, donde las dos partes cubren, satisfacen su necesidad básica, cubren, satisfacen sus intereses. ¿Cómo va a ser la próxima negociación? Mucho más productiva, porque se va a hacer en un ambiente de mayor relación, en un ambiente de mayor confianza. Los buenos negociadores entienden que la mayoría, yo diría que el 70-80% de las negociaciones que tenemos que emprender son negociaciones del tipo ganar-ganar. Ahora, en algunos momentos puede darse algún otro tipo de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el marco ético de un buen negociador? El primer elemento de la ética del negociador es respeta al que tienes al frente, respeta la cultura del que tienes al otro lado de la mesa. Cuando me tocaba formar los equipos de negociación en Guatemala para el proceso de paz, lo importante fue entender que los que teníamos al frente eran gente que se dedicaba a la guerrilla, era gente que venía de la cultura azteca, de la cultura maya. Entonces, si no habíamos estudiado su cultura, si no entendíamos su cultura, era muy difícil de negociar. No es lo mismo negociar con damas que negociar con caballeros, no es lo mismo negociar con americanos que negociar con japoneses, no es lo mismo negociar con mexicanos que negociar con españoles. Son culturas distintas y hay que respetar la cultura. El otro elemento importante de la negociación o dentro de la parte ética es que hay que decir la verdad. Entonces, uno me dirá, oye, Gumer, pero eso no nos pone en una situación de desventaja. No, el buen negociador sabe que puede dosificar la información. En algún momento puede decirle a otro, mira, este dato que me estás pidiendo yo no te lo puedo decir. Si tú tienes algún dato que necesites guardarlo, yo prefiero que lo guardes a que me des una información falsa, porque la información falsa no va a ayudar a construir ese elemento que nosotros estábamos hablando de confianza. Y lo más importante también, hay que cuidar nuestra palabra. Lo más importante que nosotros tenemos como negociadores es nuestra palabra, poder respetar ese acuerdo y que al final la próxima negociación, la del futuro, sea también una negociación del tipo ganar-ganar. Entonces, pongamos atención a la cultura, a dar la información honesta, verdadera y respetar nuestra palabra. Ahora vamos a entender el proceso de negociación. Hay tres grandes momentos: la planificación, el antes de la negociación, la ejecución, el durante la negociación, el cara a cara, y la revisión, el después. La revisión es lo que nos va a permitir mejorar en lo que son nuestras planificaciones y nuestra ejecución. Vamos a ir trabajando cada uno de estos elementos. El primero, hemos decidido que hemos visto un conflicto y la decisión no es caernos a golpes, no es ir a un juicio, sino que la estrategia mejor es negociar.
Ahora, tenemos que entrar en esa planificación y dentro de esa planificación hay tres análisis que uno tiene que realizar. El primer análisis, el análisis de intereses. El segundo, el análisis estratégico, la visión macro de esa negociación. Y después viene el análisis táctico, que son los recursos que vamos a utilizar para que la estrategia logre cubrir los intereses de la negociación. Esos son los tres análisis que uno hace en un proceso de planificación y lo vamos a estar trabajando. Ahora, también tenemos la ejecución, el durante, qué vamos a hacer. Inclusive dentro del análisis táctico tenemos que pensar cómo vamos a hacer la ejecución de la negociación. Cuando estemos cara a cara con el otro, cómo nos vamos a estar comportando. Por supuesto, después viene la revisión y la implementación del acuerdo. Vamos a entrar a cada uno de estos elementos. Vamos a entrar, fíjense, tenemos el análisis de intereses, el análisis estratégico y el análisis táctico. Dentro de cada uno, por lo menos hay 4 elementos a trabajar eh, que son fundamentales. Vamos a empezar con lo que es el análisis de intereses. Y vamos a hacerlo a través de un caso sencillo para poderlo entender. Vamos a suponer que los que estamos acá somos el vicepresidente del BBVA del área comercial. Entonces tenemos un buen cargo, una buena posición dentro de una organización y tenemos bajo nuestra responsabilidad 2 trabajadores, 2 gerentes, 2 excelentes profesionales. A Perdomo, un señor que tiene 58 años, excelente profesional y ha hecho un excelente trabajo en la organización. Y tenemos a Abel Valdés, que es un joven que tiene 28 años y también está haciendo un excelente trabajo. Inclusive este último año ha sido excelente lo que es la evaluación de desempeño de los 2 candidatos. Ahora, la organización por X razón está pasando una situación difícil por la situación, llamémoslo situación de el escenario que está viviendo y ha decidido que tiene que congelar lo que son los aumentos salariales. Tienen que hacerlo en unos niveles muy bajos. Pero ¿qué pasa? Las 2 personas, tanto Perdomo como Valdés, están pidiendo un aumento salarial y lo tienen bien claro. Ellos están pidiendo un aumento salarial de un 20%. Esto, vamos a entender que cuando estamos hablando de cantidades, por eso colocamos ese iceberg, son cosas que se pueden ver. Y los buenos negociadores saben que cuando se hacen los planteamientos, las posiciones u objetivos son elementos que se pueden ver. Ahora, lo importante no es solamente concentrarnos en esa posición. Hay que empezar a descubrir lo que está debajo, la parte inferior de ese iceberg. Y esos son los intereses, las necesidades o las carencias. Y nosotros siempre tenemos que preguntarnos cuál es la carencia de la otra parte. Vamos a suponer que en el caso de Perdomo, este señor ya se ve que está próximo a jubilar, tiene una serie de pagos que hacer todavía de la casa, está todavía pagando los estudios de los hijos y está preocupado qué va a hacer de él cuando ya le dé entre en esa jubilación o en ese proceso de retiro de la organización. En el caso de Valdés, es un joven que quiere descubrir nuevos escenarios, descubrir nuevas formas de vivir y está interesado por enriquecer ese mundo de libertad que tiene por delante. Entonces, hemos descubierto que lo que está detrás de la necesidad la petición que nos está haciendo Perdomo es seguridad financiera. Yo carezco de, y siempre se le puede colocar esa expresión, yo carezco de seguridad financiera. A mí me interesa, necesito seguridad financiera, mientras que en el caso de Valdés, lo que él está buscando un mejor estilo de vida. Yo carezco de un mejor estilo de vida. Les pido que recuerden que siempre la necesidad es la carencia de algo. Nosotros vamos a negociar porque carecemos de algo que la otra parte nos puede ayudar a cubrir. Tal vez ya no nos puede dar ese aumento, pero nos pueden dar otros
elementos que lo haremos divisas, intercambiar. En el caso de Perdomo, puede ser un aumento al aporte del plan de trabajo para sus hijos. Esas divisas, esas barajitas, pueden cubrir la necesidad de Perdomo. En el caso de Valdés, podríamos estar dando un coche de la empresa, una acción de un club, vacaciones, una cuenta de gasto. Esos se convierten en barajitas, en cromos, en divisas que son diferentes al aumento, pero puede el análisis de intereses. ¿Y cómo se descubre ese interés? Echando. Hay un cuento español que aparece en la mayoría de los libros que dice que estaba un padre y escucha a sus dos niñas gemelas discutiendo en el patio, y cuando las van a ver, las ven peleando, y cuando les pregunta por qué, dicen por una naranja que está en el refrigerador, y se da cuenta que es una naranja. Cuando yo pregunto qué es lo que haríamos, la mayoría de las personas por la mitad tiene preguntas nuevamente, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, una de repente te puede decir, oye, papá, yo necesito todo el zumo, pues necesito toda la cáscara para hacer un dulce. Le puedes dar el zumo, el jugo a una de las niñas, y le puedes dar la cáscara a la otra, y estás cubriendo su necesidad. Pero la única forma de hacerlo es justamente preguntando, y es una de las cosas que acá vamos a entender que es fundamental. Entonces, ya tenemos esos elementos. Después hablaremos del BATNA, que es una mejor alternativa antes de negociar. ¿Cómo podemos buscar otras visas para forzar esa situación de negociación? El segundo elemento, el segundo análisis que uno tiene que hacer es el análisis estratégico. 4 elementos a trabajar. Primero, ya tenemos claro que tenemos nuestro interés y tenemos que descubrir el interés del otro. Tenemos que formular hipótesis del interés del otro. Cuando ya los tenemos más o menos formulados, tenemos que trabajar lo que es el poder. El poder es la capacidad para cubrir la necesidad de la otra parte. ¿Cuántas barajitas, cuántos cromos tengo para cubrir la necesidad de la otra parte? Uno va a tener más poder en la negociación cuando pueda cubrir esa necesidad. Es el único que puede cubrir esa necesidad, o es uno de los elementos que puede cubrir esa necesidad. Entonces, el primer elemento de análisis, la primera variable fundamental de la parte estratégica, es relación, el poder. La segunda es la relación a largo plazo, la importancia de la relación a largo plazo. Si tenemos si para nosotros es importante seguir manteniendo la relación a largo plazo con la otra persona. Entonces, cuando ya tenemos claro tanto el poder como la relación, tenemos que trabajar la tercera variable, que es las alternativas de acción estratégica. Dentro de una negociación podemos tener 3 alternativas de acción estratégica: la imposición, o el tómalo, déjalo, donde una de las partes tiene todo el poder y solo hay una divisa en juego, un cromo, una barajita para intercambiar. O podemos utilizar el regateo. Vamos solo tenemos el balance de poder, está ligeramente equilibrado o bajo, y hay una sola divisa en juego. Es como cuando vamos a un centro comercial. Nosotros en un centro comercial no vamos con la intención de negociar, vamos a la intención de comprar o regatear. Eso es una estrategia, y es válida esa estrategia. Hay la otra estrategia, que es la negociación. La negociación se da cuando el balance de poder está equilibrado, y de alguna forma, o alto o bajo, y hay múltiples divisas a intercambiar. Esa es la gran ventaja de la negociación. Podemos intercambiar cantidad de cromos, y eso es lo que va a enriquecer la negociación. Entonces, el, tenemos que entender que también ahora tendremos que trabajar qué tipo de acuerdo tenemos que buscar. ¿Se acuerdan que en la definición decíamos que hay 3 tipos de acuerdos? Bueno, aquí es que determinamos. Si la relación a largo plazo no es importante, se podría estar dando un acuerdo del tipo ganar, perder.
Pero si nosotros decimos que la relación a largo plazo es importante, obligatoriamente el tipo de acuerdo a buscar es un acuerdo del tipo ganar, ganar. Es importante hacer este mapa, pero también pensar cómo es el mapa de la otra persona, cómo lo está viendo la otra persona, porque si la otra persona por alguna razón está viendo que su alternativa de acción estratégica es la imposición, yo tengo que buscar la forma a través de utilizar estas dos variables y buscar tener un BADNA, un MAN, para mejorar mi posición de negociación y entender que las variables estratégicas me están afectando. Cuando ya nosotros tenemos claro cuál es la forma que vamos a trabajar, si nosotros vamos a, a entender que el acuerdo es del tipo ganar-perder, tenemos que ser bien directivos y bien firmes. Pero si el acuerdo es del tipo ganar-ganar, tenemos que ser receptivos y flexibles con la otra persona. Cuando ya nosotros tenemos estos elementos, ya hemos cubierto el análisis de intereses y el análisis estratégico, nos tocaría pensar lo que sería la parte táctico. ¿Cuáles son los elementos? El primer elemento táctico es lo que se llama el nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos con la otra persona? Si tenemos mucha confianza, tenemos que ser abiertos, tenemos que revelar información, tenemos que creer en la información que la otra persona nos está dando. Pero si el nivel de confianza es poca o es bajo, tenemos que ser cerrados, tenemos que ocultar, tenemos que dudar de la información, tenemos que formularle muchas preguntas para verificar que esa información que nos está dando es realmente real en la negociación. Entonces, si vamos mezclando estos elementos, piense en lo que es la relación y la confianza, vamos a entender que podríamos determinar lo que se llama una orientación táctica comunicacional, donde trabajamos las dos variables, la relación y la confianza. Si hay alta relación o baja relación, si hay mucha confianza o poca confianza. Y ahí se nos arma un esquema de comportamiento. No lo vamos a trabajar en detalle, pero hay que entender que entonces podríamos estar trabajando en 4 cuadrantes. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es la relación en este momento de los Estados Unidos con Rusia? Podríamos darnos cuenta que la relación es baja relación y hay poca confianza, entonces estaríamos moviéndonos en el cuadrante 4. Tendríamos que ser directivos, firme, oculta y duda. Entonces, uno tiene que entender que es en función a las dos variables, relación y confianza, cómo vamos a estar comunicándonos con la otra persona. Ahora, los buenos negociadores van a entender que ojalá pudiéramos estarnos manejando en cuadrante 1 y cuadrante 2 en un momento dado, pero la verdadera negociación y a largo plazo va a ser cuando estemos trabajando mucho más en el cuadrante 1, porque estamos construyendo relaciones a largo plazo. Cuando ya tenemos claro eso, tenemos que ir a los números. Y aquí entender que se ha llamado esto el rango de negociación, el TPG o el Minimax. Y lo pongo con un ejemplo. Supóngase que estamos vendiendo nuestro coche o nuestra vivienda. Uno, ¿qué es lo que hace? Uno primero determina la posición estimada, dónde uno piensa cerrar, dónde se va a cerrar la negociación. Pero para cerrar la negociación en ese punto, uno tendría que colocar un valor un poco más alto o más bajo, dependiendo si eres vendedor o comprador. Ese es el segundo valor. El tercer valor es el punto de retiro, donde yo me saldría de la mesa de negociación, donde yo no aceptaría ese acuerdo. Cuando ya tenemos esos 3 valores, tendríamos que preguntarnos, ¿habrá otra alternativa que pudiera ayudarnos a mejorar ese valor o ese punto de retiro, ese banda? Si no lo tenemos, ¿cómo lo podemos construir? Otro elemento es el poder. Si tenemos mucho poder, tenemos ese bien que es único, podemos pedir alta cantidad por ese bien, pero si tenemos un bien que lo tiene mucha gente, tendríamos que ser mucho más bajo. Otro elemento a trabajar es con relación a lo que se llama costo de oportunidad.
hay momentos que tenemos que entender que la situación, el entorno nos puede afectar. Ejemplo, si nosotros estamos negociando nuestro coche o nuestra vivienda y entra un proceso de guerra con lo que está pasando en este momento en Israel o en Ucrania, bueno, ese no va a ser el mejor momento. O hay una pandemia, si estás vendiendo tu coche o tu casa, nadie va a estar pensando en comprar coches o en casa en el momento de la pandemia. Entonces, eso te puede estar afectando. Ahora, también tenemos que pensar que el otro tiene un rango de negociación y a medida que las zonas se acerquen, lo que se llama la sopa, y tienda a cero, ese acuerdo va a ser mucho más productivo, mucho más fácil de trabajar. Entonces, otro elemento a trabajar en la parte táctica es eso. Otro, como lo decía el pensamiento que nos colocaba Augusto, dentro de la negociación hay que influir y hay que trabajar nuestras energías. Hay que entender que nosotros tenemos la energía de empujar, movernos contra el otro o alar la energía del otro. Y hay estilos de comunicación, el estilo persuasivo, el estilo asertivo, el estilo conectivo, el estilo atrayente. Y dentro de cada uno de esos estilos hay conductas que tenemos que trabajar. Entonces los buenos equipos negociadores entienden que cuando se están comunicando, tienen que establecer por qué camino vas a trabajar, por dónde lo vas a estar trabajando. Entonces, esa parte es importante para lograr esa comunicación. Ahora tenemos que entender la ejecución. Y hay 4 momentos importantes: la preliminar, la apertura, la exploración y el cierre. Entonces, en la preliminar establecemos un clima positivo, tratamos de lanzar sobre la mesa la mayor cantidad de elementos que nos unen a la otra persona y acordamos la agenda y regla de juego. Esta parte es importante para la negociación, es entender que aquí tenemos que formular todos los escenarios que van a venir a continuación. Ahora venimos a la etapa de apertura, donde fijamos nuestra posición, donde decimos qué es lo que queremos cada una de las partes y verificamos qué tan fuerte está la posición del otro. Después, en la etapa de exploración, que es la etapa que debe durar más tiempo, debemos identificar necesidades principales, primarias, necesidades subyacentes y encontrar la mayor cantidad de divisas, elementos a intercambiar, barajitas. Y por último, en la etapa de cierre, donde vamos a engranar todo esto y vamos a buscar que el acuerdo sea un acuerdo realmente que cumpla con lo que nosotros habíamos establecido en la mesa de negociación. Ahora, ya tenemos todos los elementos trabajados. ¿Cómo podemos trabajar con relación al tiempo? Es entender que la etapa de planificación debería estar consumiendo un 35% de nuestro tiempo. En otras palabras, se dice que nosotros debemos planificar 3 veces más que lo que es todo el tiempo de ejecución. Hay que pensar mucho tiempo en la planificación. Dentro de la ejecución, la preliminar debería llevar aproximadamente un 15%, la apertura un 10%. Fíjense que colocamos un asterisco ahí porque también hay que incorporar tiempos de receso, lo que nosotros llamamos desenganche de la negociación. La exploración es la que debe durar más. Y en el cierre también deberíamos tener un 10%. Sabemos que es en el cierre donde, y en la apertura donde hay más tiempos de desenganche que hay que trabajar. La revisión debería tener un 10% para poder alimentar a futuras negociaciones y lograr mejores resultados y lograr que la negociación del futuro sea mucho mejor que la actual. Ahora, una negociación, ¿cómo la vamos a verificar? Primero, si el acuerdo que tenemos firmado con la otra persona es un acuerdo de calidad. ¿Y cómo determinamos un acuerdo de calidad? El primer elemento de un acuerdo de calidad es que satisface las necesidades de ambas partes. Cubro mi necesidad, pero también cubro la necesidad de la otra parte. Yo le diría algo: si nosotros queremos un acuerdo del tipo ganar-ganar, primero nos tenemos que preocupar por cubrir el interés de la otra parte, porque podríamos cometer el error de salir de la mesa de negociación nosotros cubriendo nuestro interés, pero que el otro no cubra su interés. Entonces, lo importante es entender que para un acuerdo de ganar-ganar, nosotros somos los que debemos profundizar, que la otra persona también gane en esa negociación y no solo que gane, que se sienta ganador.
Es importante no solo que gane, que se sienta ganador. El segundo elemento es fortalecer la relación a largo plazo. Es entender que la negociación más importante no es la de hoy, es la de mañana. Y para eso hay que lograr excelentes resultados. Eh, Hoy en día estamos viviendo la guerra entre Israel y Hamas y nos estamos dando cuenta de que una de las áreas de salida es por Egipto. Bueno, y eso se está permitiendo porque hubieron excelentes negociaciones en el pasado que permitieron una construcción de una relación a largo plazo entre Israel y Egipto. El tercer elemento es que el acuerdo tiene que ser claro y comprensible. El cuarto es que debe evitarse fallas en la implementación. Y el quinto es que debe usarse muy bien el tiempo. Entre las personas que está participando acá está nuestro compañero Gustavo Yepes y es un experto en lo que es la administración del tiempo. Yo diría que dentro de la negociación, el buen negociador debe entender que tiene que manejar los tiempos apropiadamente, desde la etapa de planificación a cada uno de los elementos y el equipo tiene que estar sincronizado para lograr una excelente negociación. Hemos dado un paneo por todo lo que uno debería tocar en una negociación. Es que, Gumer, esto es fácil. No, esto realmente no es fácil. Ahora, si uno se prepara, entender que la suerte no existe, es una combinación de preparación y oportunidad. Los buenos negociadores se preparan para lograr buenas negociaciones. ¿Dónde podemos seguir profundizando? Lo primero es acudan a nuestro libro y eso cómo se come. Ahí hay excelente material que nos puede estar ayudando. El libro de Romper la barrera del no, de Chris Voss, muy buen libro. Y hay una cantidad de libros que nos pueden ayudar, el sí de acuerdo. Su invitación es seguir profundizando en este tema y enriqueciéndonos. Ese es lo que uno quisiera. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, estimado Gumercindo. Sí, gracias Cecilia por ese comentario y allá vamos, allá vamos. Ya lo que tengo aquí, es que mira cómo lo tengo, mira cómo lo tengo. Es que desde que llegó a mis manos lo que he hecho es, bueno, le doy vuelta y le doy vuelta. Y muy importante lo que decía Gumer, porque, y eso cómo se come la organización Heigelin, tiene programas de formación de cada uno. Era Gustavo. Por eso que yo, mira, me vine rápido para el apartamento. Y estoy aquí atrás en el apartamento porque sé que esa trampita, pero ay, aquí lo tengo, mire, y eso cómo se come. Tenemos programas de formación en Heidegger con maestros de la talla de Gustavo Yepes, de Gumercindo, que nosotros con mucho cariño le decimos Gumer, y ahorita con mucho más cariño, ¿vale? Después que nos conocimos personalmente, ese abrazote en mano, la verdad que fue bien bello haberte conocido en persona, porque si de manera virtual eres un caballero y eres un excelente facilitador, y fíjate que hablabas del tiempo, qué precisión. Y le contestamos a Cecilia, con Gumer vamos a tener la oportunidad de tener lo que llamamos una superponencia. Ayer lo Gracias, conversaba gracias. con Alfredo Peña, y decíamos, mira, esto es una actividad más que todo para mostrar personas que están en nuestro entorno, personas como ellos, personas como ustedes que están en nuestro entorno, para que la gente, aparte que me conoce a mí, porque a quienes he invitado, todos me conocen, pero entonces personas que conozcan ahora a Gumer, a Gustavo, a Narqui, a Roberto, a Alfredo, a Vanessa, que por ahí también va a estar, al amigo Arnaldo, a Luis Edgardo, mire, a la gente de Grow, a la amiga Escampola. Esa es la idea, en principio conocernos y hacer una mini ponencia de manera tal, oye, ¿de qué habla Boomer? Wow, mira, negociación. Y no hay dudas, no hay dudas que Boomer es un excelente experto en esta área y creo que la presentación así lo demuestra, no hay dudas, y que es una persona, e invito nuevamente que por el grupo cualquier comentario, Boomer simplemente le responde y pendiente porque Vale. vamos a hacer tanto esa actividad con Boomer como la actividad con Gustavo, ese reto de las prioridades a mí me encanta y hay que trabajarlo porque, bueno, como siempre le he dicho a Gustavo, es que yo
enamorado de mi pana Kobe, primero lo primero, y cuando Gustavo empieza a trabajar gestión del tiempo, administración del tiempo, siempre hay algo nuevo. Y yo decía, wow, qué interesante. Tener, por ejemplo, como yo le digo a ella, excelentes damas, porque este grupo de nosotros tiene unas damas de honor, una dama de honor, así como Narquis por allá Monaga, que les cuento para los que no sepan, Narquis está incursionando ahora en el coaching deportivo. Esa mujer ahora se la pasa en el Monumental, no se pierde un juego a la Vinotinto, porque le dan hasta la entrada de gratis. Yo estoy que le digo, concha, le vale, invítame para echarme un viajecito a Monaga y a ver ese estadio con más de 50.000 personas y que estamos vibrando, estamos haciendo un trabajo y que sea siempre así para vernos en nuestro primer mundial en el nombre de Dios Todopoderoso. Creo que ese 2024, aparte de eso, van a venir muchas cosas mejores. Verá, Gustavo, que en estos días publicaste un artículo excelente y ese 2024 va a estar de veras calidad, calidad, calidad. Tenemos 4 minutos con 46. Fíjate lo que se llama la eficiencia. Entonces, una persona que quisiera levantar la mano para hacer un comentario y comentarle a Gumer cualquier cosa de la presentación, con mucho gusto, abrimos micrófono. ¿Quién quisiera? Uno que levante la mano. Wow. Que no todos Bueno, a yo la no vez. levanté la mano, pero aquí Ahí la está levanto, Roberto. pues. Roberto. Dale, ¿Cómo está? Roberto. Oye, qué presentación, me encantó. Y Gustavo, tú estuviste en el PMI, ¿cierto? Levanta el audio. El Activa audio, el micrófono. Gustavo. Ahora sí. No te entendí bien, Roberto. Tú estuviste en la Católica, en el PMI. Yo estudié en la Católica, pero No, pero digo, ¿estuviste allí? yo estoy en Madrid, Roberto, o sea que Ah, estás en no. Madrid. Ah, claro, ok. Sí, sí. Mira, oye, pero me encantó la ponencia que acabo de ver. De hecho, tomé una foto que me pareció súper interesante. El tema de Vale, los vamos a mandar la porcentajes. presentación, verá Gumer, que me da permiso Sí, para enviarle la presentación. Le vamos a mandar la correcto. Sí, sí. presentación completa, Roberto. Mira, José, me encantó la presentación y mira esto. Planificación 35% del tiempo. Y yo creo que este, tal vez es una locura lo que voy a decir. A eso es lo que le dedicamos menos tiempo. Es correcto. Entonces, viene el retrabajo, vienen los roces, vienen las discusiones y viene la cacería de brujas. Como he visto en muchas películas gringas, hay que buscar una cabeza que tiene que rodar para que, es como que si una cabeza va a tapar todo el desastre que se hizo por no planificar. Y un detalle acá en Venezuela no nos enseñan a planificar, nos enseñan matemáticas, nos enseñan geometría, etcétera, etcétera, pero planificar no. Y eso debe ser una tarea desde primaria. Así como los japoneses no le enseñan matemática a los niños de entrada, sino le enseñan valores como responsabilidad, compromiso, la parte social. Yo he visto videos mira, tengo los pelos parados, yo he visto videos de niños en preescolar y una de las tareas es limpiar los baños o limpiar los pisos. Entonces imagínate tú la calidad del ser humano que va a salir allí. Bueno, después se suicidan, ¿no? Cuando son adolescentes y adultos por el tema de la presión social que es tan grande, ¿no? Así como en Corea. Pero oye, yo creo que me pareció, o sea, toda la presentación me encantó, pero eso es un oro en polvo lo que acabas de entregar, ¿verdad? Que agradecido de corazón por este regalo y Augusto otra Totalmente vez, de acuerdo, Roberto. Augusto otra vez, Totalmente de acuerdo. sí, sí. Y mira, Augusto, te digo, gracias por esta invitación que nos has hecho a nosotros y me recuerda muchísimo hace 32 años, fácil, que yo estaba en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco y estaba comiendo y se me acercó un loco que, mira, para que me acompañes, que voy a dar una charla, una charlita ahí en un cubículo. Y yo, bueno, ¿y quién es Carlos Fraga? Un loco. Y mira dónde está, haciendo lo que le da la gana, cobrando lo que le da la gana. Esto te lo digo a gusto porque este es el primero de muchos encuentros que estoy seguro se van a llevar a cabo con una calidad de profesionales que estamos entregados aquí en Cuerpo y Alma para eh, co-crear la Venezuela que todos, donde todos participemos
una Venezuela responsable, comprometida, ¿sabes? Eh, para todos, de Así verdad. es, Dios bendiga. francamente hablando, como dice Fraga, francamente hablando. Sí, no Sí, hay duda, señor. Roberto, y ya como estamos en menos de un minuto, te voy a responder a ti. Mira, Gumer con negociación. Gustavo, ese tema de la planificación, Gustavo la maneja al dedo y trabajamos con los hábitos, con el tema de los 4 cuadrantes. Es un tema apasionante y que después lo vamos a ver en superponencias en el 2024. De manera que estas personas que están hoy aquí, vamos a volverlas a ver en el 2024 ya con unas ponencias más largas. Van a hacer una Buenísimo. ponencia más larga porque aquí lo que queremos es mostrar. Mostramos a las personas que están acompañándome, que yo me siento privilegiado. Bendiciones para